Mushoku Tensei, especial, El padre de Sylphie. Este especial fue publicado en el volumen 1 del manga de Mushoku Tensei. Los sucesos pasan entre los capítulos 7 y 8 del volumen 1 de la novela ligera. Nota: originalmente tenía pensado sacar los especiales en orden cronológico, pero desconocía de estos especiales. Mi hija Sylphie ha sido una niña lamentable desde que nació. Tiene el pelo verde. Como es bien sabido que solo los demonios tienen cabello verde, mi esposa me miró con terror después del nacimiento de Sylphie. Ni mi esposa ni yo tenemos el cabello verde. Aturdida, mi esposa rápidamente me aseguró que había sido fiel. Sabía que ella me amaba desde el fondo de su corazón, así que no le cuestioné nada. Sin embargo, sentí un nudo de culpa en mi estómago, ya que fuertemente sospeché que el color del cabello de Sylphie era causado por algo en mi sangre. Soy un semielfo, no estoy seguro de quién era mi padre y mi madre nunca habló de su ascendencia. Por lo tanto, el cabello de Sylphie debe haber sido el resultado de algo dentro de mi herencia. Cuando le aseguré a mi esposa que mi línea de sangre era el problema y le agradecí por dar a luz a nuestro hijo, ella lloró. Mi esposa era hija de un esclavo de una tribu de bestias y nunca había conocido a sus abuelos. Ninguno de nosotros tiene idea de quién era nuestro padre. Reflexionamos sobre cómo fue que, nosotros, los hijos de origen desconocido, nos conocimos. Esto nos hizo llorar a los dos. Con los ojos nublados, juramos a los dioses que amaríamos a esta niña y la criaríamos lo mejor que pudiéramos, juntos. Poco después del nacimiento de mi hija, consulté al anciano de la aldea. A pesar del cabello verde de Sylphie, ella no era una niña malvada. Le prometí que haría todo lo que pudiera por la aldea con la esperanza de que nos aceptaran. El anciano de la aldea asintió y me aseguró que todo iría bien. Yo había vivido en el pueblo desde su fundación, y hasta que llegó el caballero residente, Paul, yo era la única persona que trabajaba para reducir el número de monstruos en la zona. Esto me ayudó a establecer una buena relación con los demás aldeanos, que en general eran bondadosos. Aunque nos habríamos enfrentado a una persecución grave en otras tierras, mis vínculos con los aldeanos, así como las expectativas puestas en los ciudadanos del próspero reino Asura como un todo, me dio la esperanza de que podríamos llevar una vida normal. En otros países nos hubieran perseguido, mientras estuviéramos en esta aldea creí que mi hija crecería sana. En esos primeros días, era optimista. La primera vez que supe que las reglas de los adultos no se aplican a los niños fue cuando mi hija tenía unos 5 años, la maga de rango santo, Roxy, acababa de visitar nuestro pueblo y los demás aldeanos la habían aceptado. Para entonces, mi hija se había convertido en un objetivo para los otros niños, por el hecho de que el cabello azul de Roxy, que la marcaba como un demonio, había circulado por todo el pueblo. En las historias que los adultos compartían con sus hijos, los demonios siempre eran el enemigo. Al principio, los niños del pueblo también apuntaron a Roxy, pero como una aventurera experimentada, ella pudo lidiar con ellos con facilidad. Sin embargo, cuando se fue, los otros niños volvieron su atención hacia mi Sylphie de cabello verde. Incapaz de defenderse, ella era el objetivo del lodo volador y ocasionalmente fue perseguida por niños empuñando palos. Independientemente de cuánto le hicieran a mi hija, los aldeanos adultos continuaron complaciéndonos. A pesar de mi enojo, no podía simplemente castigar a los niños descarriados. Les pregunté: ¿por qué atormentaban tanto a Sylphie? Me sorprendió cuando me informaron que atacar a los demonios era solo por diversión. Su teoría era que, si arrojaban barro o perseguían a la gente con un palo, lo único que tenía que hacer la víctima era huir, o al menos fingir sucumbir como había hecho Roxy. Era demasiado pronto para que mi hija entendiera estos juegos, y solo la asustó. Cuando les pedí que se detuvieran, no les importó en absoluto ni escucharon mi súplica. Siguiendo mi solicitud ignorada de cortesía, probamos varias contramedidas. Mi esposa le cortó el pelo a nuestra hija y le hizo pantalones para que pudiera escapar más fácilmente. Fui a las puertas de los padres de los otros niños y les pregunté si podían hablar con sentido común y amabilidad con su descendencia. Para el 5º cumpleaños de Sylphie, viajé al pueblo de Roa y, con el poco dinero que tenía, le compré una chaqueta con capucha para cubrir su cabello. Pero no solucionó nada. Los adultos sabían que estaba siendo intimidada y trataron de ayudar. Sin embargo, cuando la intimidación pasó más allá de su vista,
mi hija de 5 años gradualmente comenzó a tener más y más miedo de salir. A medida que su energía y sonrisa se desvanecían, me pregunté si deberíamos mudarnos. Sin embargo, con su cabello, habría sido igual donde quiera que fuéramos. Al menos los adultos entendieron y simpatizaron, lo cual era mejor que nada. Cuando los niños crecieron, podrían aprender lo correcto de lo incorrecto, pero mi esposa y yo nos preocupamos que la espera podría ser demasiado para nuestra hija. Entonces, un día, la alegría de nuestra hija regresó misteriosamente. Ella había conocido a Rudeus. La salvó y la protegió. A su vez, Sylphiet se sentía completamente cómoda con él, y últimamente de lo único que habla en la mesa de la cena es de su nuevo amigo. Cada conversación con nuestra hija está llena de actualizaciones sobre su nueva amistad, una letanía constante de hoy, nosotros. Y mañana, Rudy va a... La vi sonreír por primera vez en mucho tiempo, y nuestra mesa de la cena parece más brillante de lo que lo ha sido por un tiempo. Pero todavía estoy preocupado por el próximo problema que podría enfrentar. Suspiro. ¿Qué pasa, Laus? ¿Por qué estás suspirando? Era tarde en la noche. En medio de mi rotación de patrulla, Paul me llamó. Ah, Paul. Paul era el padre de Rudeus. Vivía en el pueblo como su caballero residente, y era responsable de mantener la paz en el pueblo. Me puso una mano en el hombro. Si tienes un problema, estaré encantado de escucharte. No, no es realmente un problema, insistí. Bueno, ¿por qué no me lo cuentas de todos modos? Tenemos algo de tiempo libre, después de todo. Paul no era el espadachín promedio. Había obtenido una clasificación avanzada en 3 escuelas principales de manejo de la espada. Sin duda podía derrotar a cualquiera de los monstruos que lo rodeaban con un solo golpe. Con su fuerza, probablemente podría haber sido un caballero exitoso en la capital. Me pregunté por qué había venido a un pueblo tan apartado, pero estaba profundamente agradecido de que estuviera aquí, especialmente por la amistad de su hijo con mi hija. En realidad, esta amistad me había causado nuevas preocupaciones. Decidí que Paul podría ser capaz de ayudarme a diseñar un plan para resolver el problema, y le expliqué la causa de mi malestar. Anoche, mi esposa le dijo a nuestra hija, mañana, tu padre irá a la atalaya, así que vuelve a casa alrededor del mediodía y ayuda con los preparativos. Paul asintió, impresionado. Oh, ayudar, eso es maravilloso. Aunque Rudeus y Sylphiet tenían 7 años, Paul hizo que Rudeus se sometiera a un entrenamiento especial a los 3. Paul preguntó, entonces, ¿cuál es el problema con eso? Hice una pausa. Mi hija llegó a casa tarde en la noche. Últimamente, ella no había cumplido su palabra, y fácilmente podía adivinar la razón. Paul se frotó la barbilla pensativamente. Ah. Bueno, eso es común que los niños se vuelvan tan absortos en el juego que pierden la noción del tiempo. 1 o 2 veces estaría bien, pero en estos días, es todo el tiempo. Sylphiet es normalmente una chica servicial que nos escucha, pero ese no es el caso cuando Rudeus está involucrado. ¿Por qué no la regañas severamente y le adviertes que tenga más cuidado la próxima vez?, preguntó Paul. Suspiré. Incluso si lo hago, ella solo pone la misma excusa, pero Rudy. Y apenas me escucha. Cuando dije eso, el rostro de Paul se ensombreció. Inmediatamente agregué, no, no estoy diciendo que es la culpa de Rudeus ni nada por el estilo, él la cuida bien. Una vez que mi hija cumplió 5 años y comenzó a salir a caminar por su cuenta, se convirtió en el objetivo de los niños del pueblo. Estaba extremadamente agradecido por la intervención de Rudeus, y entendí que los dos se habían acercado bastante. Pero Sylphiet definitivamente estaba poniendo muchas más excusas, y últimamente, había estado tomando la palabra de Rudeus por sobre la nuestra. Mi esposa y yo nos dimos cuenta de que probablemente era porque no pudimos ayudarla cuando más lo necesitaba. Continué, es solo que, a su edad, nos preocupa que no esté escuchando lo que decimos. Paul tenía una expresión difícil en su rostro. Parecía estar pensando en algo. Bueno, estoy seguro de que es algo que puede cambiar en unos años. Le expliqué que me preguntaba si el cerebro de mi hija tenía espacio para otros pensamientos además de los de Rudeus. Había llegado al punto en que ella olvidaba lo que le habíamos dicho y ponía su única excusa, pero Rudy,
Esperaba que, a medida que creciera y aprendiera a tomar decisiones acertadas, comenzara a escucharnos de nuevo. Paula sintió con la cabeza. Eso sería bueno, ¿eh? Luego hizo una expresión bastante aterradora. La expresión de su rostro era asesina. Profundo en sus pensamientos, murmuró, esto no va a funcionar como está ahora. De repente se quedó en silencio, aparentemente perdido en su contemplación. Debido a su comportamiento, me encontré sin palabras y me sentí presionado a guardar silencio. Con eso, los dos terminamos nuestra guardia en silencio, la atmósfera que nos rodea se siente más pesada de lo habitual. No me enteraría de los pensamientos de Paul sobre el asunto hasta más tarde. Fin del especial.